Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Santa noche a todos vosotros, queridos hijos, que escucháis Radio Domina Nostra. Nos encontramos para la cita habitual del jueves por la noche, jueves bíblico de comentario al libro del Apocalipsis de San Juan Apóstol. Hoy fue un bello encuentro en Turín. Al principio dije que ganaba Génova, pero en realidad debo reconocer la verdad. En realidad había más aquí que en Génova. Solo que la sala era más grande y por eso parecía que había menos gente que ayer. Entonces, para ser concretos, hoy aquí había más gente que ayer en Génova. Agradezco a los fieles que se quedaron para la catequesis. El núcleo duro está ahí. También hay una hermosa familia. Papá y mamá con dos niñas espléndidas. Esto reconforta mucho el camino del pequeño resto, que es verdaderamente el camino de un pueblo que ha permanecido católico de norte a sur. Bueno, dejémonos de rodeos, vamos a la catequesis de esta noche, que es realmente muy especial. Pues bien, si recuerdan, la vez pasada estaba todavía en Piamonte. Se ve que el Apocalipsis está también un poco ligado al Piamonte, estaba en Savigliano. El jueves pasado, ay, Dios mío, lo recuerdo bien, antes de hacer el viaje a Francia, comentamos el capítulo 5 del Apocalipsis, si lo recuerdan. En una palabra, el capítulo 5 del Apocalipsis es aquel en el que Dios Padre, para decirlo sin rodeos, tiene en su mano el rollo escrito por dentro y por fuera, con 7 sellos, y el Cordero lo toma. Pero antes de tomarlo, uno grita, un ángel grita a voz en cuello, ¿quién es digno de leer el libro y de abrir sus sellos? Pero no se encontró a nadie que fuera digno, así que si recuerdan, Juan llora. Me he detenido mucho en el llanto de Juan, que indica el dolor, la aflicción de quien no encuentra el sentido de la vida. Es un dolor serio. Ayer estuvimos en un hotel de Génova. Esta mañana, una de mis hijas me contaba que una señora del servicio, de esas que arreglan las habitaciones por la mañana mientras nos íbamos, como las ventanas no se abrían bien en un hotel alto, explicó que dos jóvenes, en momentos distintos, fueron allí para quitarse la vida arrojándose al vacío. Juan llora porque no encuentra a nadie que explique el sello. Si en tu vida los sellos no se quitan, tu vida no sirve para nada. Hay un precipicio, hay un aviso. Es algo muy serio, porque esta sociedad, este establishment, hace todo lo posible para convencer de que no es necesario abrir los sellos. Disfruta de la vida, sí, pero te atiborras. Luego, si eres insensible, buscas el sentido de la vida. Entonces el Cordero, Juan llora, y uno de los ancianos le dice, no llores, no llores más. ¿Recuerdan mi comparación con la resurrección? Reflexioné sobre ella, algo que debe estar siempre presente en nuestras vidas. Porque la luz de Jesús resucitado ilumina la oscuridad de la vida, es la única que la ilumina. Yo creo que si todos rezáramos el rosario cada día y tuviéramos fe, los psicólogos dejarían de trabajar. Y entonces dice el anciano a Juan, ha vencido, Nichesen o Leo ha vencido, el león de la tribu de Judá ha vencido, el león de la tribu de Judá, él abrirá los sellos, video desde la tierra. Esto es un poco, ahora queremos ver finalmente en el capítulo 6, ¿qué son esos 6 o 7 sellos que el Cordero abre? Naturalmente me refiero, como siempre conviene decirlo, a mi libro, La Sinfonía del Cordero. Es ya la tercera vez que lo comento en los micrófonos de Radio Domiciano, pero esto para decirles, como decía también hoy aquí en Turín, lo importante que es el libro del Apocalipsis, frecuentarlo, leerlo personalmente, profundizarlo. Ahora vamos a leer el capítulo 6, que es muy apasionante desde el punto de vista narrativo, y luego obviamente todos los análisis los remito a la lectura de mi libro. Yo solo subrayaré algunas cosas, pero leamos mientras tanto el texto, el capítulo 6, que tiene en total 17 versículos. Ahora se trata de ver cómo se desatan los sellos. El Cordero los abre uno por uno. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, vi y oí al primero de los 4 seres vivientes que gritaba como con voz de trueno,
y he aquí que apareció un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona, y luego salió victorioso para vencer de nuevo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oyó al segundo ser viviente que gritaba: Ven, se aetorum, desor growth of for. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, para que se degollaran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Vean que es un ritmo que se remata narrativamente hablando, es un esquema repetido, repetido. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, ¿se acuerdan? Oyó al tercer ser viviente que gritaba: Ven, y he aquí que vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora es difícil hallar esas balanzas antiguas, ¿recuerdan? Las de 2 piezas. La balanza. Y oyó una voz gritar entre los 4 seres vivientes: una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, aceite y vino, que no se desperdicien, que no se desperdicien. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oyó la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven. Y he aquí que apareció un caballo verdoso, colui que lo montaba se llamaba Morte. Y detrás venía el infierno. Era entre Génesis, este interludio, aquel cuando se siente muerto. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste y con las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió, ¿a cuál hemos llegado? Quintos bevuf of. Las almas de aquellos que fueron inmolados a causa de la palabra de Dios y del martirio, del testimonio que les habían dado. Y gritaron, así que también en el cielo hay quien grita, gritaron a gran voz, hasta que soberano, tú que eres santo y verdadero, no harás justicia y no vengarás nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra. Entonces se les dio a cada uno de ellos una túnica blanca, y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos, que debían ser asesinados como ellos. Sexto sello, vi un violento terremoto. El sol se volvió negro como un saco de crin. La luna se volvió completamente como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como cuando un higo sacudido por la tormenta deja caer los higos maduros. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Entonces el rey de la tierra, los grandes, los capitanes, los ricos y los poderosos, y finalmente todo hombre, esclavo o libre, se escondieron todos en las cavernas y entre las rocas de los montes. Y decían los montes a las rocas: Caed sobre nosotros y escondednos de la faz del que se sienta en el trono y de su ira, del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistirles? Este es el texto. Desafío a cualquiera a decirme que lo ha entendido. Si puede tener, si están de acuerdo, una idea general del tipo teológico de quien dice que llega el juicio de Dios. Llega sobre los hombres que viven sin Dios
que disfrutan de las cosas de la tierra olvidándose de Dios, llega la ira del Cordero. Pero han notado que hay un patrón que se repite. Entonces el Cordero abre el primer sello. Una voz potente dice, ven. Y aparece primero un caballo blanco, luego uno rojo, luego uno negro y finalmente uno verdoso. No es fácil la interpretación de este texto, pero intentemos entrar desde mi libro. Empecemos, primer jinete, primer sello. El primer caballero es así descrito, es el primer sello. Leamos de nuevo el texto porque es complicado. Cuando el Cordero abrió el primer sello, el primero de los 7 sellos, vi y oí al primero de los 4 seres vivientes que gritaba como con voz de trueno, ven, y apareció un caballo blanco. Y el que lo montaba, o sea, está a punto de montar, tenía un arco, se le dio una corona y salió victorioso para vencer de nuevo. El caballo es blanco, se me apareció un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió conquistando, y para conquistar. Atención a cómo sale, victorioso para vencer de nuevo. Memorícenlo, salió victorioso para vencer de nuevo. Ya es victorioso, pero debe seguir venciendo. Salta inmediatamente la insistencia en la victoria, en el tema de la victoria. El blanco del caballo, además, con respecto a los otros 3 que vendrán después, el rojo, el negro y el verdoso, plantea el problema de la identidad del primer jinete. ¿Quién es este jinete que avanza a la apertura del primer sello sobre un corcel blanco? El caballo blanco siempre es precursor de belleza, armado con arco e incluso coronado. Los padres de la Iglesia no tenían ninguna duda, como no debemos tenerla nosotros. Para todos los padres de la Iglesia, he hecho un trabajo inmenso al preparar este libro, a pesar de que me hagan pasar por quien no entiende, quién sabe por qué se circula esto. En fin, entiendo algo. He hecho un trabajo agotador y he descubierto que prácticamente, salvo rarísimas excepciones, todos los padres griegos y latinos de la Iglesia dicen que el caballero blanco es Jesucristo, que Él está en el origen de los sellos, que salió, repitámoslo juntos, victorioso. Para vencer en ellos juntos otra vez, salió victorioso la última última. Sí, victorioso para vencer de nuevo. ¿No le suscita esta afirmación una especie de largo eco de la resurrección de Jesús? Salió victorioso para vencer de nuevo. Los puntos de contacto son extraordinarios y, de hecho, el mayor estudioso del Apocalipsis, al que cito muchísimo en mi libro, Ugo Vanni, afirma, retomando a los padres de la Iglesia, es un estudioso moderno, un jesuita, que el caballero es Jesucristo, que está venciendo, logrando la victoria definitiva. Salió victorioso significa que es el Kyrios, que aparece donde. ¿Recuerdan el primer capítulo de Juan? Y aún no se ha desatado el mal aquí. Pero donde quiera que esté el Kyrios, es algo maravilloso, ¿no? El Apocalipsis llena tus ojos y tu corazón del Kyrios. Es un Kyrios, una Cristo. Lo vemos en el primer capítulo, luego en el segundo y tercero enviando cartas. ¿Recuerdan las 7 iglesias? Luego lo encontramos ante el trono de Dios Padre, el Cordero, y ahora es el jinete del caballo blanco que salió. Victorioso para vencer, ahora el caballero Jesucristo que está venciendo, reportando la victoria definitiva, y lo hace a través del caballo blanco. El caballo blanco, ¿saben qué indica? ¿Saben qué indica? De esto comprenden que la escritura se focaliza cada vez más, se convierte en un texto para profundizar desde el punto de vista simbólico, porque el registro simbólico indica, dice Ugo Vanni, el blanco de la resurrección. Por lo tanto, el caballo blanco indica el hecho de que Kyrios cabalga, el Kyrios que ha vencido a la muerte.
Incluso Divo Barsotti insiste en esta lectura cristológica. Dice que sobre el primer caballo que sale cabalga Cristo el triunfador. Un mensaje para todos. El trote de la vida es pesado, es pesante, es monótono, es triste, es angustiante. Enfermedades, dolores, problemas, sufrimientos, penalidades. Toma el primer tren al matrimonio o a la vida consagrada, de aquí o allá, y luego surgen los dolores, las penas y los retos. Lleva consigo siempre algo de amargura, si no mucho, y tarde o temprano termina. El trote de la vida. Aquí, el trote de la vida es vencido por la cabalgata del Kyrios. ¿No es maravilloso? Y así, toda la historia del mundo es una cabalgata triunfal del Kyrios, no a pesar de los dramas humanos, sino a través de su lectura pascual. En Occidente hemos perdido, como decía esta tarde al final del encuentro, la visión escatológica. Es un drama. Los jóvenes están totalmente desorientados. Es urgente devolverles. Nosotros, el 8 de diciembre, daremos el Evangelio a las familias para indicar la urgencia de la evangelización, de volver a todos Jesucristo como Salvador. La tarea de este primer caballero es vencer para luego juzgar. De hecho, él tiene un arco en la mano, ¿os acordáis? Arco. Y según Feuillé, el arco es instrumento del juicio victorioso de Dios. Por lo tanto, es él, el Kyrios, quien juzga victorioso sobre las intrigas humanas. Sorprendentemente, el padre Dolindo Ruotolo se aparta de la opción cristológica. Para él, el que cae sobre el corcel blanco es el Imperio Romano. Ambicioso, ávido de nuevas victorias, predador con el arco, que es símbolo de amor. ¿Os acordáis de Cúpido en la mitología? Pero también instrumento letal en las batallas, y lleva la corona, que implica la presunción de ser el Señor del mundo. Nosotros podríamos tranquilamente sustituir, qué sé yo, el caballo blanco si fuera la presunción de un poder inframundo, en este caso específico para Don Dolindo, es el Imperio Romano. Nosotros hoy, ¿con qué lo podríamos sustituir? ¿El lobby gay? ¿Con el lobby LGBT? ¿Con la logia masónica satanista? ¿Con el lobby globalista mundial? ¿Creen tener la victoria? ¿Seguros de vivir? ¿Qué tal? La tesis de Don Dolindo resulta sugerente, pero creo que la lectura cristológica, no sé si están de acuerdo, yo lo pienso así, resulta preferible. Es decir, el caballero blanco y Jesucristo que sale victorioso para vencer de nuevo. El inicio de los sellos, de la apertura de los sellos, entonces es positivo. Atención, siempre la palabra de Dios, si se fijan, es positiva al principio y al final, y en medio luego están todos nuestros problemas. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, al principio tiene una apertura positiva, pero también el final es igualmente positivo. Y por lo tanto, el final es positivo. Miren, a pesar del clímax del lago escatológico, del enfrentamiento entre el bien y el mal final, pero al final el espíritu y la esposa dicen, ven, ¿entienden? Hay un final hermoso, tan hermoso como los orígenes, antes pecado original. Pero hay problemas. Entonces, la apertura de los sellos es positiva, es blanco como la resurrección, indica la victoria y la plenitud del dominio de Cristo. Luego, gradualmente, degrada del rojo al verde, pasando por el negro. Pero el mensaje que nos llega, si aceptamos la interpretación cristológica del primer sello, es que los sellos se quitan a partir de un comienzo positivo, de un comienzo victorioso. Resulta consolador. Cuando hubo la final de fútbol, ya saben que a mí me gusta mucho usar metáforas futbolísticas para entender las cosas. Porque es así. La final de fútbol del Mundial que ganó Italia en 2006, en Alemania, en Berlín, fue Italia-Francia. ¿Lo recuerdan? El técnico era, ¿cómo se llama?
este momento se me escapa el nombre, estaban Cannavaro, Lippi. Entonces, Italia ganó a Francia en la tanda de penaltis. Algún futbolista italiano cuenta que al salir del vestuario, ¿sabes cómo somos los italianos? Nosotros los italianos somos así, somos inmediatos, cálidos enseguida, no sé cómo decirlo, amables. España es así, en definitiva. Entre italianos, pero fuera, así parecemos. Los jugadores italianos cuentan que cuando ya saben cómo, los dos equipos entran al campo emparejados. Salen al campo desde los vestuarios juntas. Cuentan que cuando vieron llegar a los jugadores franceses para la final del Mundial, los jugadores franceses los miraron con desdén, con distancia, con una especie de se nota todo cuando lo comentan, con una especie de distancia intencionada para infundirles, según escriben los jugadores, miedo. Y efectivamente así fue al principio, es decir, los jugadores italianos de Italia entraron al campo nerviosos al principio, sin poder controlar el juego, porque psicológicamente estaban afectados por la entrada del equipo francés. ¿Sabes cómo son los franceses? La grandeza. Se mostraron, miraban así, le intimidaron. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el caballero, no sé si lo habéis entendido, desde los vestuarios, donde el primer sello, el caballero entra en escena infundiendo temor, diciéndole a la trilogía, al anticristo, al dragón rojo, al falso profeta, a los católicos, a los habitantes de la tierra, o en mano el arco. No sé si he logrado transmitir la imagen, espero que sí. Y hay quien vio en el Caballero Blanco la referencia a un acontecimiento decisivo en la vida de la Iglesia como una especie de renovada difusión del Evangelio sobre las ruinas del engaño anticristiano. Es decir, viene el anticristo, parece que todo termina y sin embargo en realidad todo comienza de nuevo, como dijo el cardenal Caffarra antes de morir. Después, o incluso yo pienso, dentro del tiempo del dominio de Dios Santo, Él provee para obtener la victoria a un pequeño resto fiel a Cristo. Se podría pensar en una alusión simbólica, el tema de la nueva Pentecostés, anunciada de diversas maneras, que preverá, lo hablamos el martes pasado, una nueva y extraordinaria efusión del Espíritu Santo. Es un tema transversal que, por ejemplo, se encuentra, como les dije el martes, en los escritos de Monforte, que habla de un diluvio de fuego del Espíritu Santo. Otro estudioso, Tripaldi, identifica en el caballo blanco un sustrato profético. Exactamente el libro del profeta Abdías, capítulo 3, versículos 5 y 9, donde se habla del combate de Dios contra sus enemigos. Oigan el texto y dirán que lo recuerda. Se lee al profeta Abdías. Delante de él avanza la peste, la fiebre ardiente sigue sus pasos, se detiene y sacude la tierra, mira y hace temblar a los pueblos, las montañas eternas se derrumban, y los viejos cerros se hunden, sus sendas seculares. He visto los pabellones de Cusano presa del pánico, las tiendas de Madia están agitadas. Quizá contra los ríos, Señor, quizá contra los ríos se enciende tu ira, o contra el mar es tu furor. Oigan ya, tú sacas tu arco, ¿ven? Ahí está el caballero que está en el arco, en el Antiguo Testamento. Tú sacas tu arco y lo llenas de flechas. Haz la cuerda y rompe la tierra en torrentes. Como veis, es un texto en el que emerge un Yahvé, un Dios Yahvé Sabaoth, un Dios de los ejércitos victorioso. Y este es el mensaje teológico que Juan quiere lanzar con el primer sello. Dios vence. Lo pensamos, nos lo preguntamos. Dios vence en mi vida, no lo sé. Cada uno debería decirlo en su propia vida antes de decirlo. Es demasiado fácil decirlo en la historia humana. Dios vence en mi vida, ¿entendéis? Es importante el mensaje teológicamente del primer sello que se desata. El lamento se disuelve. Es importantísimo. Cambia todo saber que Dios sale victorioso para vencer de nuevo. Y así, Jesucristo es el arquero.
Qué bella esta imagen de Jesucristo, arquero, profetizado con su muerte en cruz que nos salva para siempre. ¿Saben qué es el arco en los padres de la Iglesia? Es la cruz que envía los dones de gracia, los dones del Espíritu Santo. Parte la flecha, el arco y la cruz, el Calvario, y de allí parten para todos nosotros los dones de la salvación. Entonces, ¿podemos relajarnos? No, mejor no, porque ahora vamos al segundo jinete. Leamos el texto de nuevo del segundo jinete. Dice, cuando el Cordero abrió el segundo sello, oyó al segundo ser viviente que gritaba, ven. Entonces salió otro caballo, el segundo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, para que se degollaran unos a otros, y le fue dada una gran espada. El segundo jinete cabalga un corcel rojo fuego, hipospirros. Él tiene el poder, como hemos escuchado, de quitar la paz de la tierra para que se degollaran mutuamente. Y en cuanto al segundo caballero que lleva el arco, se le entrega una gran espada. El registro, como se decía, cambia bruscamente con respecto al primer caballero, con respecto al primer sello. Ahora el fondo es repentino y oscuro, y se habla de degüello mutuo en la tierra. Ugo Vanni destaca el carácter demoníaco de este caballero. ¿Cuál creen que es el detalle? Piénsenlo ya. ¿Qué color? Rojo. Y recuerden que en Apocalipsis 12, el dragón que combate a la mujer es un enorme dragón rojo. El caballero introducirá la guerra, arrebatará la paz y provocará el odio entre los hombres, que se degollarán mutuamente. Al caballero se le entrega una gran espada, que indica una investidura imperial con una gran autoridad. Así que el pacifismo, la idea de construir un mundo de paz, que prescinde de la referencia a Dios, considerado no solo engorroso, sino incluso muchas veces causa de guerras, es refutado por el propio designio de Dios. Los hombres quieren construir un mundo de paz sin Dios, pero sin Dios no hay paz. Los acuerdos de paz, las negociaciones diplomáticas, nunca podrán detener la guerra en el mundo. Ninguna ONU podrá limitar la matanza entre los hombres. Así está en el designio de Dios, que quiere que todos los hombres confiesen a Jesucristo como Salvador. Mientras no se llegue a Él, que es el príncipe de la paz, el mundo estará marcado por las guerras y los conflictos sociales. Cristo es la mesa de las negociaciones finales de paz. Quisiera decir más, queridos míos. Sabemos, sorprende. Nuestra generación, ¿no? Pongamos, nuestra generación se sorprende con lo que respecta, digamos, la Segunda Guerra Mundial, las cámaras de gas, el exterminio masivo. En la antigua Yugoslavia, bueno, no aquí, estamos en Turín, al otro lado de Italia, ¿no? ¿Qué ha pasado? El domingo estaré en Friuli, cerca. ¿Qué ha pasado? Ah, claro. Entonces deben saber eso. Nunca hay que sorprenderse del mal en el mundo. Y no se hagan a la idea, como hacen creer los hombres ateos, los hombres sin Dios, los poderes, los organismos mundiales, de que algún día se pueda llegar a la paz. No es así. Se lo digo es porque existe el pecado original. Así que aquello de lo que nos sorprendemos al ver en los demás, muchas veces puede ser causa nuestra. El odio, la rabia, la envidia, los celos, la soberbia, ¿comprenden? El jinete rojo actúa incansablemente, como dice Pier Prigioni, y el símbolo simboliza el peor de los males en la vida, en el consorcio de los hombres. ¿Cuál es el peor de los males? No es la peste, no es un terremoto, sino lo que el hombre mismo sabe provocar, la guerra. Cuando pasé las semanas pasadas por las Ardenas,
Son vastas llanuras, escenarios de guerra. No hay mejor teatro que ese para imaginar cómo se masacraron. Pero luego, quienes pagan el precio son siempre los pobres hijos de madre. Cuántas vidas jóvenes, demasiadas, muchísimas, fueron sacrificadas por Napoleón, por Hitler. ¿Jefe? Así es. Hernández escribe que el segundo caballero describe siglos de historia recorridos por ríos de sangre, de tantas guerras que repiten el gesto de Caín. Caín es el que, como saben del Génesis, ha ucciso per primo un altro essere umano, incluso a su propio hermano. Las guerras caracterizan la historia humana. Y en efecto, la historia humana aparece realmente como un matadero a cielo abierto, una expresión de Juan Pablo II, donde el odio entre razas y etnias alcanza tonos que quizás superan incluso la imagen misma del Apocalipsis, la de la degollación. Piénsese en los campos de concentración, en los gulags, en los recientes enfrentamientos étnicos en los Balcanes y en África, Hutus y Tutsis. Mientras Europa aún conmemora como reciente la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, con millones y millones de muertos, comenta von Balthasar, el sangre ha corrido a ríos a lo largo de toda la historia del mundo, comenzando con el fratricidio de Caín. Pero el conflicto, la guerra son necesarios, porque sólo así el primer caballero puede verdaderamente vencer, usí victorioso para vencer de nuevo. Como escribe don Dio Barsotti, ahora se necesita la guerra que saca a la luz a los verdaderos combatientes, porque la paz mundial adormece las conciencias, es el sueño de la muerte. Naturalmente, aquí la referencia no es a la guerra material, sino a la batalla espiritual contra las fuerzas del mal. Eso es cierto. Cuando nos acomodamos en la fe, se acabó. Debemos luchar. Se puede compartir la tesis de don Dorido Ruotolo, según la cual la guerra anunciada por el Caballero Rojo se refiere a una guerra final, no de armas, sino de fe. No sé si están de acuerdo. Es decir, una batalla final en el tiempo de la gran apostasía, una conflagración frontal entre la masa de falsos creyentes tras un falso profeta que construyen una iglesia inframundana y falsa, y un pequeño resto fiel a Dios y a su Cristo. Una guerra, pues, una alianza a la espera de la falsa iglesia con la sinagoga judía y con el panteón sincretista del mundo, provocará una guerra con el degüello espiritual, es decir, con la sofocación de los verdaderos valores de la fe cristiana, sustituidos por una falsificación satánica, tanto más mortífera cuanto menos visible. Así, en mi opinión, finalmente, el jinete rojo es la apostasía, que tiene en su mano el poder, la gran espada entregada por los centros mundanos del gobierno único mundial. Hasta ahora consigo que comprendáis el texto, porque no es fácil. Entonces ahora necesitamos el tercer sello. Leamos el texto. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oyó al tercer ser viviente que gritaba, «Ven». Y aquí se me apareció un caballo. ¿De qué color es? Negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario. Aceite y vino nos perdician. Si el caballero rojo anuncia la guerra, el tercer caballero del sello elegido por el Cordero, es decir, el negro, introduce la hambruna. San Beda el Venerable ve en el jinete negro una multitud de falsos hermanos, y por lo tanto se trataría de la herejía, de la apostasía interna a la Iglesia. Vamos por orden. Si decidimos aceptar la interpretación original de don Dorido Ruotolo, entonces, así como la guerra es de tipo espiritual y concierne a la fe, de la misma manera la hambruna indica una referencia a los temas de la fe, al reino del espíritu. La apostasía irá acompañada de la escasez de fe en los corazones, en las conciencias. Las conciencias estarán privadas de aceite y de trigo.
es decir, del Evangelio, de los mandamientos y de la gracia de Dios. No sé si lo estoy consiguiendo, pero sigamos con orden. El texto dice que el tercer jinete cabalga un caballo negro. Oye, tienes en la mano una balanza y del coro de los 4 seres vivientes llega un anuncio enigmático. Gritan una medida de trigo por una moneda y una medida de cebada por una moneda. Aceite y vino no se desperdicien. ¿Quién anuncia la verdad de la fe? Los predicadores, los ministros del Evangelio, que deben esparcir en los corazones el pan de la palabra de Dios y encender la llama del amor por las cosas del cielo. Pues bien, en tiempos de guerra de fe, cesará la verdadera predicación. Parece y será sustituida por otra predicación falsa y mundana, tuta concentrada en temas sociales, que apagará toda hambre de Dios, difundiendo una hambruna espiritual sin precedentes. Es decir, la gente no bloquea uno, porque se sabe dónde persigue. Será el tiempo en que las almas, los jóvenes, las familias, buscarán el alimento de la fe, pero no lo encontrarán. Y los pocos predicadores que permanezcan fieles parecerán ridículos y serán perseguidos por la falsa iglesia. Esta es la hambruna. Así uno de los 4 seres vivientes invita a no desperdiciar. ¿Recuerdas el aceite y el vino? Oyen que dice, aceite y vino, dice uno de los 4 seres vivientes, que no se desperdicien. El aceite y el vino son alimentos preciosos, indican las verdades de la fe más importantes. La Trinidad, Jesucristo Salvador, la redención, la gracia, los dogmas de la fe. De ahora en adelante, en tiempos de apostasía y de escasez de fe, la verdadera predicación será clandestina y secreta. Que no se desperdicien, es decir, no las echéis a los 4 vientos, racionadlas. Racionen, hagan que no se desperdicien. Entonces una plegaria a modo de clandestinidad, de reserva, de ocultamiento. La contracatequesis de la falsa iglesia introducirá un hambre sin igual en los corazones, hambre que no se saciará, aunque la orden de que no se desperdicie el aceite y el vino indique que incluso en medio de la hambruna, de la fe entre los bajos, siempre habrá en alguna parte la unción de algunos predicadores santos, es decir, el aceite, así como la fuerte presencia del Espíritu Santo, es decir, el vino. Aceite y vino no se desperdiciarán. En alguna parte, a pesar de la apostasía, aún se encontrarán el aceite y el vino. El aceite indica la unción de la predicación. El vino indica la presencia del Espíritu Santo para cuantos permanezcan fieles a Jesucristo. Hugo Vanni, como la mayoría de los exegetas, opta por una interacción de tipo social. De hecho, el tercer jinete podría indicar una crisis económica de la que ya no se podrá salir, permitida por Dios, que podría llevar, debido a las desigualdades, con un consumismo desenfrenado, a la autodestrucción por falta de espíritu, al proyecto de una sociedad fundada en los índices bursátiles, la brecha en la población, una mayor y más desdeñosa falta de atención a los valores morales y religiosos. Es una predicción que el Papa Benedicto XVI había hecho varias veces. La Europa rica y opulenta puede colapsar si se pierden los valores de la fe y se pierde de vista la justicia social. Todo esto puede conducir inexorablemente a la hambruna, ya se entienda como falta de espíritu, ya se entienda como un colapso repentino de los bienes de consumo. Algunos analistas lo plantean, no son escuchados, obviamente. ¿Qué quieren? El establishment controla los medios de comunicación, no quieren anuncios de este tipo, pero algunos analistas serios prevén un desplome de los bienes de consumo, y si estos caen, la economía mundial se desestabiliza. Como escribe don Divo Barsotti, en la sociedad actual abundan las cosas superfluas,
pero lentamente irán faltando las necesarias. La balanza en manos del caballero indica actividad judicial o comercial. Quizá hay una referencia al hecho de que después del letargo consumista, después de que Dios lo permita y no podamos excluir que esto suceda realmente, entendimos el hambre como falta de fe, pero es posible que llegue, pese a intentos de evitarla, una escasez que reduzca el hambre. Nosotros que ni siquiera podríamos esperarlo. El sur ya está en crisis de agua, por ejemplo. En mi zona, el agua se raciona, no hay agua, no llueve. Luego vemos que muchas familias no llegan a fin de mes. En fin, flores caras, la recesión económica, no sabemos si podrá ser frenada o si proseguirá y en cierto punto se descontrolará. El apocalipsis posible hambruna. Podríamos llegar a pasar hambre. No lo omitamos. No lo descartemos. Porque los tiempos de crisis de la fe traen consigo, pondré ahora un ejemplo, traen consigo crisis social y económica. Cuando el Imperio Romano llegó, Roma llegó a todo el mundo conocido entonces. Roma caput mundi. La fuerza de trabajo eran los hombres, porque iban a la guerra, pero morían, la mayoría. Era una diezmación. Por eso el imperio quería que las familias tuvieran hombres y mujeres, porque si no me equivoco, hasta que se demuestre lo contrario, espero que esto nunca se niegue, un hijo se hace entre un hombre y una mujer, entre un macho y una hembra, ¿no? Ese es primordial. Si hacía entre hombres y mujeres, me quedo aquí. Entonces ponían al mundo muchos hijos. El imperio quería eso, porque luego los adolescentes ocupaban pronto el lugar de los jóvenes masacrados en las selvas germanas o galas de los romanos. Incluso aquellos que volvían muchas veces morían de fiebre, malaria, peste, disentería. Así que se necesitaba un reemplazo. Está probado por estudios históricos que el Imperio Romano colapsó cuando la perversión moral tomó el control, por lo que las familias dejaron de tener hijos. No hubo relevo generacional en el ejército. El ejército colapsó, porque mientras tanto los hombres se enamoraban de hombres y las mujeres de mujeres, había perversión total, había prostitución, ya no había un modelo sano. No sé si me están entendiendo. Y el Imperio Romano colapsó. Interesante esto. Italia hoy avanza con dificultad. Está en una recesión económica que franceses y alemanes nos miran como si fuéramos ciudadanos de segunda. Nos toleran como ciudadanos europeos nosotros también. Pero ¿entiendes por qué? ¿Por qué Italia no procrea? Italia es la nación más anciana de Europa, junto con alguna otra. Pero si no se tienen hijos, si no hay familia, que es la célula vital, se llega a eso. Entonces la hambruna indica precisamente eso. No desperdicien aceite y vino. Y además hay una evocación de un edicto de Domiciano, bajo el cual se escribe el Apocalipsis para fomentar la producción de trigo, por lo que establecía el derribo de la mitad de los viñedos y olivares para difundir el trigo. Hay muchos campos. Según Domiciano, esto es una locura total. Hay un revisionismo continuo sobre Nerón. Y Domiciano eran unos locos. Prácticamente él mandó derribar oliveti y viñedos para poner campos de trigo. Pero ¿por qué no lo pones en otro sitio? Oliveti y los viñedos son los portadores. Ahora habría una evocación de este edicto loco para decir que no se desperdicie aceite y trigo. En resumen, se puede optar por la exacerbación de la hambruna. Debo decirles algo, mejor dicho, esto ahora un poco se ha desvanecido porque yo al principio ayer dije que son 7 años, 8 años. Comencé la misión el 27 de noviembre de 2016. Al principio se unieron a mí grupos de personas a quienes les gustaba la idea del pequeño resto, pero muy milenaristas, las cuales me invitaban a sus casas y me llevaban a ver, no sé si aún tendrán, luego muchos de ellos se fueron, dispensas y sótanos.
Siempre me he preguntado, ¿son exagerados ellos al creerlo o me equivoco yo al no creerlo? ¿Quieren respuesta? Creo que me equivoco yo, que no lo creo. En cualquier momento puede ocurrir lo inesperado. Estar preparados no está mal. En resumen, la hambruna puede indicar un colapso económico mundial inesperado permitido por Dios, basado en valores inmorales o un hecho espiritual, es decir, la repentina ausencia de fe, la hambruna de fe del Espíritu Santo en el tiempo de la gran apostasía. O para consolaros a ambas, escasez por falta de pan y escasez por falta de fe. ¿Me permiten leer el cuarto jinete? No puedo leer todo el pasaje, el resto lo leen ustedes, lo comentan con mi libro, pero leamos, contemplemos y meditemos en el cuarto jinete y concluyamos. Leamos el texto. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, lo sé que les estoy aburriendo, pero hemos terminado. Oyó la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y aquí apareció un caballo, verdoso. El primero es blanco, el segundo es rojo, el tercero es negro, el cuarto es verdoso. Ahora vemos que es un color feo, es el más feo de todos los colores. Quien lo montaba se llamaba Muerte, y detrás venía el infierno. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste y con las fieras de la tierra. En resumen, este escenario es bastante interesante. Terminemos con el cuarto jinete. San Baltasar escribe que con el cuarto jinete toda la existencia termina. La evocación es bastante cruda. El verde, que es el caballo, remite al vómito de personas gravemente enfermas o incluso al vómito de personas que están muriendo agonizantes cuando vomitan por última vez, y el color es verdoso. Si el segundo caballero representa la apostasía de la fe, y por lo tanto la batalla por ella, y si el tercer caballero representa la hambruna de la fe, en mi interpretación, basándome mucho en los padres de la Iglesia, el cuarto caballero verdoso exprime, en toda su dramaticidad, el desenlace inexorable de este proceso de decadencia espiritual, porque encarna la muerte misma de la fe católica, la muerte misma a nivel oficial de la fe apostólica. Siamo così all'epilogo. Il cavallo è verde e il cavaliere è l'unico fra i quattro che ha un nome. Epílogo. Gelido e tenebroso. El caballo es verde y el jinete es el único de los cuatro que tiene un nombre gélido y tenebroso, porque se llama Thanatos, cioè muerte. Il testo greco è chloros e ha varie sfumature. El verde del caballo en el texto griego es chloros y tiene varias acepciones. Literalmente significa amarillento, pálido, verde o ceniciento, de modo que el color puede evocar, como se decía, el vómito de un enfermo grave o incluso la palidez de un moribundo. Ya comienza la narración sugestiva, como están viendo, de las fuerzas maléficas, que se desatan en la lucha final. El caballero muerte, así lo he querido llamar, está acompañado por los infiernos. Ricciotti traduce el griego con orco. Muerte y orco cabalgan juntos. ¿Con qué propósito? Exterminar una buena parte de la humanidad. Ah, sí, la muerte y el ogro. Podrán cumplir esta escalofriante tarea, dice Apocalipsis 6:8, con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Tomando, ¿ante qué fuerza oscura nos encontramos? ¿Quién es el caballero muerte? San Beda el Venerable singularmente considera que se trata de Arrio, el hereje que negó la divinidad de Cristo, llevando consigo a generaciones de fieles en el error. ¿Qué decir de Bergoglio y la falsa iglesia actual?
Ugo Vanni se ve obligado a declarar el cuarto sello que estamos comentando misterioso y oculto. Según Pierre Prigent, espada, hambre y peste son una síntesis de los sellos precedentes para indicar que el caballero muerte, acompañado por el orco, posee una fuerza de resumen. En los años 40, don Dolindo Ruotolo, que acertó en muchas cosas lamentablemente para nosotros, ahora comprenderán por qué ha profetizado que el caballero muerte indica la llegada de una guerra, años 40, bacteriológica. Es decir, una bacteria no diferente de una fiera feroz y no menos mortal, anticipada, sin embargo, por falsas alarmas sanitarias. Oh, hijos, no puedo decir más nada. Esta guerra bacteriológica encontrará a la humanidad ya en los primeros avisos, completamente desprevenida. Es decir, los poderes satánicos comprobarán cómo reaccionarán las masas en los primeros intentos de emergencia sanitaria. Los primeros intentos de emergencia sanitaria serán totalmente efímeros, pero servirán para preparar la solución final, es decir, la implantación de una unidad de recursos, para diezmar la población mundial con una bacteria de verdad, esta vez mortal, sin solución de salvación. Esta guerra bacteriológica podrá encontrar, dice don Dolindo, no soy yo, a toda la humanidad desprevenida, y así el infierno que acompaña a la muerte podrá exterminar a la humanidad. ¿Pero por qué quiere exterminar a la humanidad? Tanto odio. ¿Por qué el santo odia al hombre? Lo odia porque es imagen de Dios. Satán ve en nosotros la imagen divina. Y sabemos amar, no se nos dificulta amar, y esto el diablo no lo soporta. Ustedes ven que las familias, yo veo aquí esta bella pareja con ella. Satán odia una pareja que se ama, que tiene hijos porque hay amor. El diablo no lo quiere, por eso la familia está en crisis. Pero yo considero que este caballero, el último, representa el asalto interno a la Iglesia de una criptoherejía recapitulativa de todas las herejías precedentes, una especie de gota final que no sustituirá solo el Evangelio de la cruz con el del mundo, pero llegará a la Constitución una verdadera y propia falsa Iglesia. Será una reproposición engañosa, verde y amarillenta que engañará a los creyentes en el silencio embarazoso de los pastores y que provendrá precisamente de la sede de la verdad, ocupada por la mentira y el falso profeta, como mejor veremos en el comentario de los capítulos siguientes. En conclusión, hemos visto la apertura de los primeros 4 sellos. Ahora el enfrentamiento comienza. Después de los primeros capítulos, lo veo también en vuestras caras. Los primeros capítulos son bellísimos, la visión del Cordero y luego las iglesias, el 4º capítulo. Dios Padre, el Cordero, sí, cierto. Pero yo os anunciaba y os decía, sirve para prepararnos. Ahora empiezan las cosas serias. Deberemos seguir lo que el Apocalipsis lo advierte, un conflicto creciente y el final planeados por Dios. No escaparán, estén listos. Esta es la primera reflexión. Segunda consideración. Pero está el caballero blanco al principio del primer sello, salió victorioso para vencer de nuevo. Entonces el Kyrios vence. Y esto, a pesar del desencadenamiento de la guerra, de la muerte, de la hambruna, de la apostasía de la fe, de la destrucción de las conciencias, es lo que nos consuela. Y es por eso que he querido que lo repitierais varias veces. Que el caballero blanco, que el Kyrios, el resucitado, un victorioso, vencerá, dado Jesucristo está delante conmigo.